¿Cómo se compone la computadora? Primeramente, definamos el término computadora. Una computadora es una máquina electrónica que realiza procesos tanto de tipo matemáticos como de tipo lógicos de manera automática. Toda computadora trabaja a base de procesos matemáticos lógicos. Por ejemplo, cuando los usuarios hacemos uso de la hoja de cálculo de Excel, podemos utilizar infinidad de fórmulas y funciones para desarrollar sumas, productos, obtener promedios, obtener máximos y mínimos, entre algunas otras fórmulas y funciones que se pueden implementar. En el momento en que los usuarios trabajamos a base de fórmulas y funciones para ejecutar diversos procesos, la máquina pone en práctica una lógica programada para entender el proceso que le estoy indicando que realice. Y a su vez, cuando ejecuta el proceso, está poniendo en práctica procesos matemáticos. Está poniendo en práctica el proceso matemático para obtener la suma de dos números, para obtener el promedio de un conjunto de valores, etc. Un segundo ejemplo. Si trabajáramos con el procesador de textos y seleccionáramos un párrafo de texto y posteriormente seleccionáramos el comando negrita, en cuestión de milisegundos la computadora aplicaría el efecto de negrita al texto que previamente seleccioné. En esos momentos, la computadora está poniendo en práctica su lógica programada y a través de un clic que yo le di sobre el comando de negrita, entendió la orden de entrada que se le dio, puso en práctica su lógica y en cuestión de milisegundos aplicó el efecto de negrita al texto previamente seleccionado. De esta forma o de manera similar trabajan todas las computadoras. Toda computadora trabaja a base de procesos tanto matemáticos como de tipo lógico. La forma como funciona la computadora consiste en recibir datos de entrada para posteriormente procesarlos y poder emitir datos de salida. Toda computadora está conformada por dos partes, tanto el hardware como el software. El hardware es el conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen a la computadora. Es todo lo palpable, todo lo que podemos tocar y sentir. El hardware a su vez se divide en hardware interno y hardware externo. El hardware interno es el conjunto de elementos que podemos encontrar internamente dentro de la carcasa de la computadora o dentro del gabinete o torre de un ordenador de escritorio. Por ejemplo, si tomáramos una máquina portátil y la abriéramos, internamente vamos a encontrar la memoria RAM, el disco duro, el procesador, entre algunos otros elementos. Esos elementos que se encuentran internamente dentro de la placa que está en mi ordenador portátil forman parte del hardware interno. De igual forma, si se trata de una máquina de escritorio y abro el gabinete o torre de esa máquina, internamente dentro del gabinete voy a encontrar la memoria RAM, el disco duro, las unidades de disco óptico, entre algunos otros elementos. Esos elementos forman parte del hardware interno, mientras que el hardware externo es el conjunto de periféricos que se conectan al ordenador para que pueda funcionar adecuadamente. Por ejemplo, un mouse, un teclado, una impresora, unas bocinas, etc. El hardware externo se puede dividir en periféricos de entrada, periféricos de salida y periféricos de almacenamiento. El software. El software es el conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas. El software es lo intangible, el conjunto de programas que se ejecutan en la computadora, lo que sabemos que está en el ordenador instalado, lo cual de cierta forma a través de una interfaz gráfica podemos percibir, pero que no podemos
tocar. El software se puede definir como el conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. El software son los programas como lo es la paquetería de Office, como lo puede ser un videojuego, como por ejemplo un programa de edición de video, edición de imagen, entre algunos otros programas. Dentro del software también se encuentran los drivers. Los drivers son los complementos que se instalan cuando instalo una nueva aplicación, cuando instalo un nuevo dispositivo. Por ejemplo, cuando compramos una impresora, la impresora se tiene que instalar en la máquina en la cual estará funcionando. Para ello, debo de insertar el disco de instalación o el programa de instalación y poderlo ejecutar. Lo que estoy haciendo en esos momentos es instalar los drivers para que la impresora funcione adecuadamente. Los drivers son complementos que nos van a permitir que las aplicaciones y los dispositivos periféricos puedan funcionar adecuadamente. En ocasiones sucede que insertamos un dispositivo, como por ejemplo unas bocinas, y no se escuchan debido a que el driver no se ha instalado correctamente o no se ha instalado dentro de mi ordenador. Por lo tanto, los drivers forman parte del software. No dejan de ser software, no dejan de ser algo intangible. El software también es definido como la parte lógica de un equipo de cómputo, todo lo que no podemos tocar ni sentir. Hoy en día existen infinidad de aplicaciones. Hoy en día existe software destinado para diferentes áreas, para diferentes dominios. Podemos encontrar actualmente software científico, software administrativo, educativo, recreativo, software de diseño, entre algunos otros paquetes de software. Hoy en día existen variedad de tipos de software. Científico hace referencia al software que puede ser utilizado para desarrollar pruebas científicas, investigaciones. Software administrativo, software paquetes que se pueden utilizar en el área administrativa, desde paquetes contables hasta la paquetería de ofimática. Software educativo, software que es utilizado para desarrollar habilidades en los estudiantes. Por ejemplo, software para aprender matemáticas, software para aprender física, para aprender química, para aprender algoritmos, etc. Recreativo. El software recreativo hace referencia a los juegos, todo aquel juego que instalamos en nuestro ordenador para divertirnos. Software de diseño, programas de diseño de imagen, diseño o edición de video, etcétera, como lo viene siendo CorelDRAW, Photoshop, entre algunos otros. Dependiendo de los objetivos para los que haya sido creado, el software se divide a su vez en software de sistema, software de programación y software de aplicación. El software de sistema hace referencia al sistema operativo. Está formado por los programas que se encargan de controlar, coordinar y gestionar todo el hardware de la computadora. Y estos programas que se encargan de controlar, administrar y gestionar el hardware de un ordenador son conocidos como sistemas operativos. Por ejemplo, Windows, Android, Linux, entre algunos otros. Un sistema operativo es el software base que permite el correcto funcionamiento de un ordenador. Se puede decir que es el escenario para que se presenten las demás aplicaciones. Sin sistema operativo, las demás aplicaciones no se podrían instalar ni ejecutar. Por ello se dice que el sistema operativo es un intermediario entre el usuario y el ordenador, porque a través del sistema operativo, yo usuario
puedo interactuar con las aplicaciones y puedo darle instrucciones u órdenes a mi ordenador. Existen infinidad de sistemas operativos. Algunos de ellos ya han quedado obsoletos, como lo viene siendo MS-2, uno de los primeros sistemas operativos que surgió en los años de 1981. Fue creado por la empresa de Microsoft y fue implementado en las primeras máquinas personales. De igual forma que MS-2 han existido otros sistemas operativos. MS-2, después de su primera versión, vinieron algunas otras versiones y años más tarde generó lo que hoy conocemos como Windows. Windows, que también pertenece a la empresa de Microsoft. Podemos encontrar sistemas operativos libres como Linux, toda la paquetería o sistemas operativos de Unix. Los sistemas Unix adoptan diferentes nombres en función de la empresa que los comercializa. Por ello los podemos encontrar bajo distintos nombres. Linux en la actualidad está siendo considerado como uno de los sistemas que puede reemplazar al sistema operativo Windows. Actualmente, Windows viene muy limitado. Podemos ver que gran parte de las aplicaciones actualmente se deben de comprar para poderlas utilizar. Años anteriores, Windows contaba con complementos, los cuales ya venían instalados en el ordenador cuando este era adquirido por primera vez de fábrica y podíamos utilizar esas aplicaciones. Actualmente, gran parte de las aplicaciones del sistema Windows deben de ser adquiridas, pagar el permiso de utilizarlas para poder trabajar con las mismas. Este es uno de los principales motivos del por qué Linux está considerando poder reemplazar más adelante al sistema Windows y que los usuarios podamos emigrar de un sistema que tiene demasiadas limitantes actualmente a un sistema completamente libre. También encontramos hoy en día los sistemas propios de Mac, sistemas operativos usados por las computadoras Apple. Pues bien, podemos decir que en la actualidad existen infinidad de sistemas operativos tanto de paga, donde se debe de adquirir la licencia para poderlos utilizar, y sistemas operativos de uso libre. Mas, sin embargo, todo sistema operativo, sin importar si es libre o de paga, busca el mismo objetivo: permitirle al usuario poder utilizar el ordenador, y se convierte entre el intermediario entre el usuario y el ordenador, el que permite el correcto funcionamiento de todas las aplicaciones. Por otra parte, el software de programación. Un software de programación es un tipo especial de software que va a permitir desarrollar nuevas aplicaciones, nuevos programas. Los software de programación son los que dan origen a los programas que utilizamos día a día. Por ejemplo, los videojuegos que muchos utilizan no dejan de ser software, son una aplicación, y esa aplicación fue desarrollada por un programador con ayuda de otro software. Y ese software del cual se apoyó el programador es conocido como software de programación. Otro ejemplo, los puntos de venta que son utilizados en algunos negocios. Son programados o son desarrollados por personas que tienen el conocimiento en programación y fueron desarrollados con apoyo de otro programa que les permitió poder generar el punto de venta que hoy está implementado en muchas tiendas. El sistema bancario. Todos los bancos cuentan con un sistema, con una aplicación propia del banco, y esa aplicación fue desarrollada en otro software, en un software de programación. Entonces, podemos definir al software de programación como el conjunto de aplicaciones o programas que permiten el desarrollo de nuevas aplicaciones. El software de programación trabaja con lenguajes de programación que son idiomas artificiales
diseñados para que la computadora entienda la lógica del programador. Los lenguajes de programación son un tipo de lenguaje que solamente es interpretado por las computadoras. Por su parte, el software de aplicación. El software de aplicación es el conjunto de programas que utilizamos cotidianamente los usuarios para poder trabajar con la computadora, para poder ejecutar los diversos procesos que requerimos. Estos programas están creados con lenguajes de programación y se ejecutan sobre un determinado sistema operativo. Actualmente los usuarios trabajamos con infinidad de aplicaciones. Trabajamos con Photoshop, trabajamos con la paquetería de Office, trabajamos con los navegadores, con programas de diseño, etc. Todas esas aplicaciones o software de aplicación fueron desarrolladas en su momento mediante un lenguaje de programación, mediante un software de programación. En conclusión, hasta aquí, podemos decir que el software es el conjunto de programas e instrucciones que permiten el correcto funcionamiento del ordenador y se divide a su vez en software de sistema, que hace énfasis a los sistemas operativos que permiten que el usuario pueda interactuar con el ordenador. Software de programación, que es un conjunto de programas que permiten la generación de nuevas aplicaciones, y el software de aplicación, que es el conjunto de programas que cotidianamente utilizamos los usuarios para llevar a cabo nuestras tareas. A su vez, el software de aplicación también se puede dividir en aplicaciones ofimáticas y software especializados. En aplicaciones ofimáticas encontramos a las hojas de cálculo, a los editores de texto, a los presentadores. Un ejemplo de aplicación ofimática, la paquetería de Office, que actualmente es la más conocida por todos nosotros. Mas, sin embargo, también existen suites de ofimática libres o de algún otro tipo, solamente que actualmente la paquetería de ofimática que proporciona Microsoft es la más conocida y es la más comercial, pero existen algunas otras. Software especializados. El software especializado es el conjunto de programas que están especializados para ejecutar ciertas tareas, como por ejemplo el software educativo, el software de música, el software para la contabilidad o algunos otros tipos de software, como lo viene siendo también AutoCAD, entre algunos otros paquetes o aplicaciones. Son software especializados que están enfocados para desarrollar ciertas tareas, como por ejemplo el software contable está enfocado para desarrollar funciones del área de contabilidad. El software educativo, que está enfocado para desarrollar procesos que permitan el desarrollo educativo de un educando. Puede ser un software para aprender matemáticas, para aprender física, para aprender química, etc. Un software de diseño, AutoCAD, está diseñado para desarrollar planos, dibujos, trazos en 2 y 3D. El software de aplicación también se puede dividir a su vez en programas básicos y programas de productividad. En los programas básicos encontramos a las aplicaciones que tienen como propósito mejorar la forma de desempeño y rendimiento de nuestro ordenador. Por ejemplo, el antivirus y los programas de limpieza. Normalmente, todos nos preocupamos por instalar un antivirus en nuestro ordenador, debido a que si contamos con un antivirus, protegemos de posibles amenazas a nuestro computador. Si nuestro computador se encuentra limpio de amenazas, limpio de virus, va a trabajar en perfectas condiciones. Cuando un computador es atacado o es infectado por un virus, puede presentar problemas como lo son reinicios constantes, daño del sistema, apagados constantemente, entre algunas otras características. Incluso nuestra máquina se puede alentar, se puede paralizar, etc. Si instalamos un antivirus en nuestra computadora, vamos a evitar
o vamos a reducir el porcentaje de riesgo que tiene nuestra máquina para que sea infectada. Si una máquina está protegida con un antivirus, va a funcionar en perfectas condiciones. El antivirus lo que hace es optimizar o mejorar el rendimiento de nuestro computador. Otro ejemplo, los programas de limpieza, como los que instalamos en los teléfonos celulares. Los programas de limpieza lo que buscan es limpiar o eliminar los residuos que dejan las páginas a las cuales visitamos. Los residuos o los registros que quedan de las aplicaciones que ejecutamos, entre algunos otros registros. Cuando nosotros limpiamos los registros de nuestro computador o de nuestro teléfono celular, estamos liberando memoria, estamos liberando espacio. Nuestro computador o nuestro dispositivo mejora en rendimiento. Quizás por tanta basura que había en mi ordenador o en mi dispositivo móvil, este se alentaba o este se reiniciaba. Cuando yo le brindo un mantenimiento y limpio, elimino todos esos residuos, mi computador va a mejorar en cuestiones de rendimiento. Ya no se me va a sobrecalentar, ya no se va a reiniciar, va a trabajar en perfectas condiciones. Y todos esos programas que tienen como objetivo mejorar el rendimiento y desempeño de mi ordenador entran dentro de programas básicos. Y dentro de los programas de productividad vamos a colocar o vamos a encontrar a las aplicaciones cuyo propósito es facilitar, agilizar y mejorar la ejecución de ciertas tareas que desarrollan los usuarios. Por ejemplo, dentro de los programas de productividad podemos encontrar a la paquetería de ofimática, podemos encontrar a los programas de diseño, a los programas para desarrollar algunas otras funcionalidades. En comparación a la clasificación anterior, en la clasificación anterior, las aplicaciones de ofimática o la paquetería de ofimática entraba específicamente en aplicaciones ofimáticas y los demás tipos de software especializados para algunas tareas entraban en software especializado, mientras que en esta segunda clasificación los programas de ofimática como el software especializado entran en programas de productividad y en programas básicos encontramos o se colocan los programas que buscan mejorar el rendimiento de un equipo de cómputo. Por su parte, mencionábamos también que el hardware se divide en hardware interno y en hardware externo. El hardware externo es el conjunto de dispositivos que podemos encontrar dentro del computador, dentro de la carcasa, dentro del gabinete o torre de un computador, como lo vienen siendo el procesador, las tarjetas, los chips, el disco duro, entre algunos otros elementos. Y el hardware externo se divide a su vez en dispositivos periféricos. El hardware externo es el conjunto de periféricos que se conectan al exterior del ordenador, como lo viene siendo un mouse, un teclado, unas bocinas, una impresora, entre algunos otros elementos que están fuera del gabinete, que están fuera de la carcasa del ordenador. Los dispositivos o el hardware externo se divide en dispositivos periféricos, que estos pueden ser dispositivos de entrada, dispositivos de salida o dispositivos de almacenamiento. Los dispositivos de entrada son aquellos dispositivos que, como su nombre lo dice, permiten dar entrada a la información, permiten ingresar órdenes o datos al computador, como lo son el mouse, que a través de los clics nos permite darle órdenes a la computadora, como lo es el teclado, que a través de las teclas puedo ingresar texto o algunos otros datos al ordenador, como lo viene siendo el escáner, que me permite darle entrada en formato de imagen o de texto a un documento que escanee, como por ejemplo el micrófono me permite dar entrada a un audio que yo esté grabando, entre algunos otros dispositivos de entrada.
Los dispositivos de salida son aquellos dispositivos que permiten dar salidas a aquellos que dan salida al exterior a la información, ya sea de manera visual, impresa o auditiva, como lo pueden ser el proyector, las bocinas, el monitor, entre algunos otros. Dispositivos de almacenamiento. Los dispositivos de almacenamiento son aquellos dispositivos que permiten albergar la información por un tiempo indefinido. Por ejemplo, las memorias USB, los discos duros, los discos externos, entre algunos otros dispositivos, los discos ópticos, etc. Los dispositivos periféricos siempre se van a clasificar en dispositivos de entrada, dispositivos de salida y dispositivos de almacenamiento. Los dispositivos de entrada siempre nos van a permitir darle entrada a la información, ya sea texto, ya sea números, etc. Dispositivos de salida siempre nos van a permitir dar salida, ya sea de manera auditiva, impresa o visual, a la información. El monitor es el principal dispositivo de salida, ya que a través de él podemos ver o visualizar la información que estamos procesando. Podemos ver la apariencia que va tomando un documento que estemos trabajando, el diseño que esté yo desarrollando sobre la edición de una imagen, etc. Los dispositivos de almacenamiento siempre serán aquellos dispositivos que me van a permitir alojar información o datos por un tiempo indefinido. El principal dispositivo de almacenamiento es el disco duro. El disco duro de un ordenador es el que me permite alojar internamente la información dentro de mi ordenador, y de ahí ya se derivan o podemos encontrar otros dispositivos de almacenamiento. Te invito a que investigues un poco más sobre los dispositivos periféricos,